Proverbios 29, verso 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nuestra versión, la versión de nuestra Biblia, dice profecía. En la versión inglesa, la King James, dice visión. Sin visión, el pueblo se desenfrena. Es la misma palabra, hace referencia a una visión profética precisamente. Y dice aquí el texto que donde no hay esa visión profética, hay desenfreno. Es interesante mirar cómo en el primer libro de Samuel, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Nótese qué interesante. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Se está refiriendo precisamente a eso, a que no había muchas personas que tuvieran una relación íntima con Dios. Y por lo mismo Dios no estaba transmitiendo esa visión profética. El joven Samuel apenas se estaba preparando. De tal manera que el tiempo que nosotros podemos ver en estos días, el pueblo en los días de Elí, era un pueblo que estaba muy metido ya en un corazón apóstata. Israel en aquel tiempo había apostatado. Había mucha frialdad para las cosas espirituales. Había mucha infidelidad en su corazón para con las cosas de Dios. Y se cumplía la palabra, precisamente se cumple el proverbio. Donde no hay una visión profética, hay un desenfreno. Y aquí, si ustedes leen la condición de Israel en este tiempo en que el joven Samuel ministraba a Jehová, se van a dar cuenta precisamente que el pueblo estaba en total desenfreno, en total apostasía. Y por eso la Biblia aquí no deja de insistirnos y de decirnos, de informarnos, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había quien estuviera tomando de Dios esa palabra viva, esa palabra fresca, esa visión fresca, esa palabra profética para darla al pueblo. No había. El joven Samuel apenas se estaba preparando. Elí, ustedes saben, ya un sacerdocio corrompido, ¿no? Donde Elí mismo ya ni a sus propios hijos reprendía. Y cuando se vio obligado o forzado a reprenderlos, pues más vergüenza dio la reprensión que les dio que no reprenderlos, ¿no? No, hijitos, no es buena fama esto que se oye de ustedes. Entonces ya el sacerdocio en aquel tiempo, ya el ministerio en aquel tiempo estaba frío. Por lo tanto escaseaba la palabra de Jehová. Y por lo tanto no había visión con frecuencia. A eso se refiere,
a esa visión, dirección profética que viene de parte de Dios. Y como en aquellos días no había palabra, o estaba escasa la palabra de Jehová, pues estaba escasa la visión profética. Entonces lo que nos dice el proverbio es un principio muy importante. Donde no hay visión, cuando no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Entonces en aquel tiempo, en el tiempo del joven Samuel, la apostasía se veía por todos lados, no había una visión profética y la gente se estaba desenfrenando. ¿Qué es visión? Es importante que partamos el día de hoy. Quiero que hablemos, hermanos, acerca el título de la enseñanza del día de hoy es una visión motivadora. ¿Qué es visión? Tan importante es que nosotros entendamos este principio y tan importante es que nosotros sepamos qué es visión, porque la esperanza y el futuro de nuestra vida y de nuestra familia dependen del entendimiento de esa palabra. La esperanza y el futuro de nuestra familia, la esperanza y el futuro de nuestros hijos dependen del entendimiento correcto de esta palabra. Visión es la imagen mental impresa en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es visión. Es lo que se ve con los ojos del corazón. Eso es visión. Es la revelación espiritual de la voluntad y de la mente de Dios. Eso es visión. Es la revelación espiritual de la mente y voluntad de Dios. Qué importante, pues, que nosotros estemos entendiendo y conociendo esta revelación espiritual de lo que Dios quiere de nosotros y de nuestros hijos, de lo que Dios espera. Y de hecho, esta visión espiritual es algo que es necesario en todos los ámbitos, en la iglesia, como personas, como familia. Esto es visión. Entonces, repito, me es importante que quede claro, esta visión a la cual se refiere la Escritura en los pasajes que acabamos de leer, se está refiriendo a esa imagen mental impresa en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Se refiere a lo que se ve con los ojos del corazón. Tiene que ver con esa revelación espiritual de la mente y voluntad de Dios. Eso es visión. Y esta visión nos llega principalmente a través del estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esta revelación espiritual, esta visión espiritual llega a través de las Escrituras. Al leer la palabra del Señor, los sueños, los anhelos y las visiones se encienden en nuestro corazón. Al estar nosotros metidos en la Escritura, es como Dios nos va ayudando a entender y es como vamos nosotros teniendo esos sueños, esa visión, eso que queremos y principalmente que Dios quiere. Al estudiar este punto de vista, al estudiar nosotros este tema acerca de la visión, pues bueno, definitivamente se revela el problema de muchas iglesias el día de hoy. Al estudiar nosotros el tema de la visión profética, de la revelación espiritual, encontramos nosotros el punto en donde muchas iglesias, en donde muchos grupos, en donde muchas familias y en donde la vida de muchos cristianos están fallando. No hay una visión de lo que Dios quiere para esa familia, para esa persona o para esa iglesia. Este punto de la visión espiritual, de la visión profética,
tiene que ver con la vida y con el progreso de iglesias. Tiene que ver con la vida y el progreso de vidas, de personas, de cristianos principalmente. Esta cuestión de la visión profética tiene que ver con el progreso de las familias cristianas. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con los padres y la visión que los padres están teniendo para su familia, para con sus hijos. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con los jóvenes, qué visión están teniendo para con su vida. Una de las principales tragedias el día de hoy es que no hay visión. Es que no hay una revelación profética de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Qué importante es que nuestros jóvenes sepan de manera muy clara lo que Dios está queriendo para ellos. Qué importante es que los padres sepan de manera muy clara qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos. Eso es visión, hermanos. Que nosotros estemos entendiendo lo que Dios quiere hacer de nosotros, que estemos entendiendo en el Espíritu lo que Dios quiere hacer de nuestros hijos, que estemos entendiendo en el Espíritu lo que Dios quiere hacer de nuestras familias, que estemos entendiendo en el Espíritu lo que Dios quiere hacer de nuestra iglesia. Eso es visión. Y cuando no hay visión, hay desenfreno. Cuando no hay visión, hay desenfreno. Si no tenemos visión profética de parte de Dios en lo que se ve y desea para nuestras familias, esto va a ser un fracaso. Y es la razón por la cual muchas familias han fracasado. Y es la razón por la cual, una de las razones por las cuales muchos padres han fracasado. No hay una claridad en cuanto a lo que Dios quiere que yo haga como padre con respecto de mis hijos. Sería importante, interesante preguntarnos, ¿crees tú que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de tus hijos? ¿Crees tú, repito la pregunta, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de tus hijos? Y no me refiero solamente a ahorita que son niños, no, me refiero al futuro. Me refiero cuando tus hijos sean adultos. ¿Crees que Dios tenga un plan para la edad adulta de tus hijos? ¿Crees que Dios tenga un plan y una visión para la edad joven de tus hijos? ¿De cada uno de ellos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene claro exactamente qué quiere para cada uno de tus hijos y para cada una de tus hijas. Dios lo tiene claro. El punto es, ¿estamos nosotros buscando en la presencia de Dios la revelación de ese deseo y de esa visión de tal manera que estamos haciéndonos uno con Dios? De tal manera que, como se dice actualmente, estamos en el mismo canal con Dios. Dios quiere hacer esto de nuestros hijos y nosotros estamos en ese entendido de tal manera que estamos trabajando con respecto de eso. Cuando no estamos en esa misma conexión con Dios, Dios quiere hacer unas cosas con nuestros hijos y nosotros trabajamos para el lado contrario. Para el lado contrario. Porque no estamos nosotros buscando del Señor esa visión profética, no nos estamos empapando de ella, no le estamos buscando de tal manera que Él nos esté transmitiendo esa visión particular y específica para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para cada uno de ellos. Porque Dios sí la tiene. Él sí la tiene. Él sabe qué quiere hacer de cada uno de ellos. Él sabe qué quiere hacer de cada uno de nuestros pequeños que andan ahí corriendo. Él sabe qué quiere hacer con ellos. Él sabe qué quiere hacer de ellos. Pero, ¿tenemos nosotros ese mismo entendimiento? ¿Estamos nosotros en ese mismo canal?
Yo creo que, así como dice aquí 1 Samuel, hace falta visión con frecuencia en nuestros días. Hace falta visión con frecuencia en nuestra iglesia. Hace falta visión con frecuencia en cada una de nuestras familias, en cada una de las familias aquí representadas. Hace falta visión para nuestros hijos. Hace falta esa visión que nos ordene, que nos guíe, hermanos. Esa visión es como ese faro que se levanta en las costas oscuras para que los barcos no pierdan dirección y sepan a dónde tienen que llegar y sepan cómo tienen que dirigirse y hacia dónde tienen que dirigirse. Esa visión es una meta y un objetivo que Dios nos pone, que Dios nos transmite. Eso es visión. Metas, objetivos espirituales, anhelos espirituales que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón. Eso es visión. Eso es lo que Dios quiere. Tal visión espiritual ha desaparecido. O como dice aquí, escasea. Leímos, para los que acaban de llegar, 1 Samuel capítulo 3. Anótalo también, el primer texto que leímos es Proverbios 29, 18, pero el que quiero que leamos ahorita es 1 Samuel 3, verso 1. En la mitad del versículo dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y no había visión con frecuencia. De tal manera que la condición espiritual de aquel pueblo, de tal manera que la condición espiritual de aquella gente en este tiempo era tal cual dice el proverbio, de desenfreno. De desenfreno. ¿Qué es desenfrenar? Es deshacer restricciones. Deshacer restricciones es desenfrenar. Es decir, nosotros en la Escritura, o la Escritura a nosotros nos pone ciertas restricciones, cosas que no debemos hacer, que tienen que ver directamente con los mandamientos de Dios. Si usted analiza, hermano, hermana, los mandamientos de Dios, hay muchos mandamientos prohibitivos. No matarás, es una restricción. No hurtarás, es una restricción. No codiciarás la mujer, ni su buey, ni su asno. Son restricciones que Dios pone. Bueno, desenfrenar es quitar esas restricciones. Quitar esas restricciones. No solamente la Biblia nos pone esos mandamientos, hay mandamientos donde se nos indica instruir al niño en su camino. Y cuando el pueblo se desenfrena, cuando se quitan esas restricciones, entonces ya no estamos instruyendo, se nos olvida. El mandamiento es instruye al niño en su camino. Visto desde una forma restrictiva es: no dejes de instruir a tu hijo en su camino. Eso es lo mismo visto desde una manera restrictiva. ¿Qué pasa cuando por esa falta de visión el pueblo se desenfrena? Deja de instruir al niño en su camino, el papá y la mamá. Desenfreno es entonces deshacer restricciones. Entonces, permítanme, hermanos, parafrasearles nuevamente el Proverbio 29, verso 18. Ya con todos estos conceptos que acabamos nosotros ahorita de analizar, permítanme parafrasear este proverbio. Sin la visión espiritual que percibe la voluntad de Dios en el corazón, el pueblo anulará las restricciones y andará en desenfrenos y desobediencias. Eso es lo que quiere decir Proverbios 28, 19 parafraseado. Eso es lo que quiere decir. Sin la visión espiritual
que percibe la voluntad de Dios en el corazón, el pueblo anulará las restricciones y andará en desenfrenos y desobediencias. Y esto, hermanos, es trágico, porque nosotros podemos deducir que un pueblo que camina de esta manera es un pueblo que va derecho al infierno, es un pueblo que va derecho a la perdición. Un pueblo que anula las restricciones que Dios le ha puesto es un pueblo que va directo al infierno, a la perdición. A nosotros nos toca, hermanos, a nosotros nos toca mantener hoy día la visión sublime de la voluntad de Dios y fijar los ojos del corazón en ella hasta que seamos motivados y activados a obedecer sus leyes. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, de hecho es algo que Dios espera de nosotros. Que seamos nosotros que estemos buscando esa visión fresca, que seamos nosotros quien esté naciendo el deseo de la comunión con Dios, para que Dios nos pueda abrir su corazón y para que Dios nos pueda revelar su sublime voluntad en cuanto a la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Esto de la visión espiritual, esto de la visión profética es tan importante para todas las áreas de nuestra vida, para nuestra vida personal, para nuestra vida como miembros de una iglesia, para nuestra vida como padres o madres, para nuestra vida familiar. Para nuestros jóvenes es importantísima esta visión profética para que tengan hacia dónde ir y no sean barcos a la deriva, que sean movidos de aquí para allá por todo viento de doctrina o por toda inflamación de los deseos mundanos. Nuestros jóvenes necesitan una visión espiritual para que tengan claro a dónde quieran llegar y para que ya no tan fácilmente cuando venga el diablo con todas sus tentaciones, con todas sus influencias, con todos sus deleites mundanos, el joven acceda y se desvíe. No, esa visión profética lo mantendrá, porque estará anclado a ese objetivo y dirá: yo voy hacia allá y no me voy a desviar. Algo muy precioso y un ejemplo muy precioso de esta visión es algo que se nos refleja en la historia del progreso del peregrino. Él tenía una visión, él tenía un objetivo y él tenía un deseo. ¿A dónde quería llegar? A la ciudad celestial. Y sí, se le presentaron ciertas cosas. De hecho, hubo un momento en que alguien le sugirió un camino mejor y más corto. Y él, movido, convencido por esas palabras, decidió irse por ese camino más corto, pero después reflexionó y dijo: esto me sucedió por haberme movido de donde yo debía haber caminado. Nuestros jóvenes necesitan esa visión profética y espiritual, pero no solamente nuestros jóvenes, tú y yo, hermano y hermana, cada uno de nosotros necesitamos esa visión espiritual que nos ancle y que no nos permita movernos ni a diestra ni a siniestra, sino tenemos un objetivo. Hacia allá debemos de ir, hacia allá debemos caminar y conforme a eso debemos trabajar y conforme a eso debemos caminar. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos como iglesia? ¿Qué esperamos como familia? ¿Qué esperamos como cristianos? Eso es visión profética. Y esa visión profética Dios la da. ¿Tú crees que Dios sabe lo que quiere para esta iglesia? Claro que lo sabe. Dios sabe a dónde quiere llevar esta iglesia. Y Dios sabe para qué la quiere utilizar. Dios lo sabe. La pregunta es: ¿nosotros lo sabemos? Dios sabe hasta dónde quiere llevar tu vida y en las cosas en las que te quiere utilizar. Yo te pregunto, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes hasta dónde te quiere llevar, hermano? ¿Tú sabes qué cosas quiere hacer Dios contigo, hermana? ¿Tú lo sabes? ¿Te ha sido revelada esa visión espiritual por tu búsqueda de Dios, por tu búsqueda en las Escrituras, por tu comunión con Dios? ¿Te ha sido
¿Te ha sido revelada esa visión? ¿Sabes hasta dónde te quiere llevar el Señor? ¿Sabes de qué manera te quiere utilizar? Y la pregunta que te hacía un rato: ¿cuántos de aquí tenemos la certeza de que Dios quiere levantar un pastor de nuestros hijos? ¿Cuántos la tenemos? ¿Cuántos de aquí tenemos la certeza de que Dios quiere levantar mujeres piadosas, útiles para nuestra sociedad, de nuestras hijas? ¿Cuántos de aquí tenemos la certeza? Es que debemos de pasar de los dichos, hermanos, porque seguramente entre nosotros existen los dichos: no, yo sé, es que yo quiero que mis hijos sirvan al Señor, es que yo quiero que mis hijos, sí. ¿En qué? Dios sabe en qué quiere que sirva tu hijo. Dios sabe en qué quiere que sirva tu hija. Dios sabe qué quiere hacer de ellos después de algunos años. Pero si nosotros no lo sabemos, es porque no hemos estado en el tiempo suficiente en la presencia del Señor, de tal manera que Él nos lo transmitiera y nos lo dijera, de tal manera que nosotros tuviéramos claro: el Señor va a hacer esto con mi hijo, el Señor va a hacer esto con mi hija, tengo la promesa, tengo la visión, y conforme a eso voy a trabajar, porque el Señor me lo dijo ya. De tal manera que entonces estuvieras tú trabajando de tal forma que tu hijo fuera pastor de aquí a algunos años, que tu hija fuera una mujer piadosa, útil en el reino de los cielos de aquí a algunos años. Pero si se conjuga en que no le estamos dando el valor a nuestros hijos, como veíamos hace 8 días, si se conjuga que nosotros mismos ignoramos cuánto vale cada uno de nuestros hijos, y después de esto le sumamos que no tenemos esa visión espiritual y no sabemos hasta dónde quiere llevar el Señor a nuestros hijos, porque ya no es de que yo quiera que mi hijo sea esto, o quiero que mi hija sea esto. No, ya no es de eso. Mis hijos son del Señor, tus hijos son del Señor, y el Señor tiene voluntad para cada uno de ellos. El Señor tiene claro qué quiere hacer con cada uno de esos pequeños que ves correr ahí, que a lo mejor ahorita los ves inquietos, que ahorita los ves juguetones, que ahorita los ves medios traviesos todavía, que lo ves que subes, que bajan, que ahorita lo ves que batallan con ciertas cosas, y ves a los adolescentes a lo mejor ahorita en un periodo y en un momento indiferente, pero el Señor sabe lo que quiere hacer de ellos. Él sabe hasta dónde los quiere llevar, pero lo que Él quiere es que tú y yo seamos su ayuda aquí en la tierra para cumplir ese objetivo, para cumplir ese propósito, para cumplir esa visión. Pero si no lo sabemos, pero si no lo tenemos claro, ¿qué es lo que Dios quiere? A nosotros nos toca, te decía, obtener y mantener hoy la visión sublime de la voluntad de Dios. Cuando no hay visión, es porque hay un proceso de degeneración en el pueblo o en la persona. Un proceso de degeneración, es decir, empieza a degenerarse, a disminuir o a perder calidad la relación íntima con el Señor. ¿Por qué no hay visión profética? Porque no hay visión y dirección espiritual de parte de Dios para cada uno de nosotros de manera específica y particular. Porque no ha habido una degeneración en la relación con Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en esa comunión íntima con el Señor, había tal claridad que el pueblo podía preguntarle a Dios cuando venía alguna batalla: ¿quién subirá primero? Y Dios respondía. Algunas ocasiones decía: ustedes suban primero. Algunas ocasiones Él decía: Judá subirá primero. Es decir, Dios transmitía su voluntad y las cosas tal cual eran, de manera muy clara y muy directa. Pero empezaba a decaer la relación con Él, la intimidad con Él, y ya no había palabra, como en aquí, como vemos
en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Por nuestra causa y por nuestra culpa la palabra de Jehová empieza a escasear, porque dejamos de buscar a Jehová, porque dejamos de buscar a Dios, porque dejamos de tener esa comunión con Él. De carrerita, de rapidito, y Dios así no es. Hay ocasiones en que la manera en que oramos le ofende más que cuando no oramos. Hay ocasiones en que la manera en que le oramos le ofende más que cuando no oramos. Rápido a la carrera, insensibles, por cumplir nada más el requisito y no me digan que hoy, y calmar hoy mi conciencia para que no me acuse de que hoy no oré. Y nada más el puro requisito, y el Señor se da cuenta de todo eso. El Señor percibe todo eso y se da cuenta. Y sí, cumpliste con tu ritual de oración, pero no hubo visión ni palabra de Jehová. No hubo palabra de Jehová ese día, ni alimento que viene del cielo. No lo hubo. Se pierde esa relación íntima con el Señor, se pierde la visión de corazón. Ya no hay dirección de parte de Dios. Ya no hay dirección. Ya empezamos a hacer las cosas como nosotros creemos que es mejor, como nosotros nos imaginamos que así debe de ser, pero ya no es la dirección del Señor. Ya no es la dirección del Señor. Hablamos porque sabemos que tenemos que hablar, pero ya no son las palabras puestas de parte de Dios en nuestra boca para hablar y para instruir a nuestros hijos. Y por eso terminamos regalándola tan frecuentemente, porque utilizamos palabras que el Señor no quiere que utilicemos. Pero como no le buscamos, como no tenemos esa relación, y entonces después de perderse esa visión del corazón, viene el desenfreno, hermanos. Ya no hay ese estímulo que viene de parte de Dios. Y se empiezan a romper esas restricciones, se empiezan a anular los mandamientos de Dios, se empiezan a anular. Nos es preciso obtener una visión motivadora para nuestros hogares. Nos es preciso obtener una visión que nos motive. Esta visión viene del cielo. Esta visión la da Dios. Esta visión la da el Señor. Solo Dios concede tal visión. Podemos nosotros cumplir con nuestra parte, es más, debemos cumplir con nuestra parte. Dios da esa visión, pero a nosotros nos toca buscarla. ¿Cómo? A través de la comunión con Dios. Hermanos, si nosotros no nos volvemos al Señor de todo nuestro corazón, para amarlo y para estar con Él en oración, en intimidad con Él, escudriñando su palabra y buscando que Él nos hable a través de su palabra, esa visión fresca no nos será dada. Y andaremos haciendo muchas cosas de las que hacemos en la carne, no dirigidos por el Espíritu, no dirigidos por Dios, no haciendo su voluntad, aunque nosotros pensemos que estemos haciendo su voluntad. Es a través pues de la oración e intercesión ferviente. Es a través pues de que nosotros estemos en comunión con Dios. Y en este sentido debemos enfatizar, y en este sentido estaremos insistiendo. Y que de una vez nos quede claro, hermanos, si no es a través de nosotros, si no es a través de tu relación,
tuya, personal con Dios, difícilmente de otro lugar tus hijos alcanzarán la bendición que Dios quiere darles. Es de esa comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, que quiere bendecir a cada uno de nuestros hijos. Es ahí, en esa comunión, donde Él nos quiere dar esa dirección, esa visión, y entonces entenderemos cada uno de nosotros cuál es el deseo y la voluntad del Señor para cada uno de nuestros hijos. Cuál es el deseo y la voluntad del Señor para mi familia, para tu matrimonio. Y entonces entenderemos, hermanos, cuando andemos en ese sentir, cuando andemos bien conectados con el Señor, en la misma línea, entonces entenderemos qué es lo que Dios quiere hacer de esta iglesia, porque esta iglesia se conforma por personas, porque esta iglesia se conforma de familias. Y si las personas y las familias no tienen esa intimidad con el Señor y por lo tanto no tienen esa visión profética, difícilmente podremos tener una visión para la iglesia. Difícilmente. Nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que Él contesta, y tú lo sabes. El Señor contesta. El Señor contesta. De tal manera que cuando Él nos vea que nosotros fervientemente, con fuego, nos metemos a su búsqueda, buscando su rostro, y que Él vea en nosotros el deseo ferviente y anhelante de conocer su voluntad, Él nos revelará su voluntad. Él nos revelará su voluntad de tal manera que a ti te quedará la certeza de lo que Dios quiere hacer con tu hija, de lo que Dios quiere hacer con tu hijo. Y por esa certeza te vendrá la confianza en la manera en que debes trabajar con ella y cómo has de criarla. Esa misma certeza y esa misma visión vendrá a animarnos, vendrá a motivarnos, sabiendo que Dios tiene un plan para nuestros hijos. Hermano, ¿cuánto te motivaría el hecho de que Dios viniera un día en una visión y te dijera: he escogido a tu hijo para hacerlo pastor conforme a mi corazón? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Cómo vivirías a partir de ese día? ¿Cómo estarías buscando criar a tu hijo? ¿Con cuánto cuidado tendrías tú para observar la palabra de Dios en cuanto a todas las cosas que Dios quiere para que críes a tu hijo? Porque ya te ha sido dicho que fue apartado para ser pastor. Y yo te digo una cosa: si no has escuchado esa voz y no has tenido esa visión, es porque no hemos dedicado el tiempo ferviente para buscar a Dios y nos sea revelada esa perfecta voluntad, porque yo estoy seguro que a muchos de nuestros niños Dios los quiere levantar como hombres conforme a su corazón, pero nosotros no lo sabemos, porque no hemos estado el tiempo suficiente y de calidad en su presencia para que Él nos lo transmita. Y eso trae sus consecuencias. Nos desenfrenamos, criamos a los hijos como se nos da la gana. Se nos hace fácil olvidar sus mandamientos, se nos hace fácil olvidar sus instrucciones, se nos hace fácil perderle el valor a la vida de cada uno de nuestros hijos. Se nos hace fácil un día ser ásperos en la manera en que le hablamos. Se nos hace fácil olvidarnos de la disciplina que el Señor nos ha mandado que le demos, de tal manera que descuidas el darle la vara o te encajas dándole la vara. Es decir, hacemos las cosas como se nos da la gana. Eso es desenfreno, porque no hay visión. Porque no hay visión. Y la verdad, hemos de reconocer que en muchos casos y con varios de nuestros hijos hemos hecho como se nos dio la gana. Tratamos ahí de medio pintar, medio disfrazar que lo criamos cristianamente porque dimos vara bíblica, como dice la Escritura. Y es que la Biblia nos manda darle vara, sí, pero lo hiciste como la Biblia te dice que lo des. Lo amaste como la Biblia te dice que lo ames. Le diste ejemplo como la Biblia te dice que le des ejemplo.
¿Lo serviste como la Escritura te dice que lo sirvas? ¿Estuviste con Él como el Señor nos ha animado y enseñado que estemos con Él? Si en alguno de estos puntos tu respuesta es no, hicimos como se nos dio la gana. ¿Buscamos del Señor instrucción y dirección? ¿Le dedicas el tiempo adecuado para la corrección y la aplicación de la vara? Porque dar varazos es rápido, así, rapidito. Pero eso no es disciplinar. Disciplinar es sentarte con tu hijo a platicar antes y después de la vara, ministrarlo, hablarle, orar con él y por él. Eso es disciplinar. No dar varazos, no dar cuerazos, no dar cintazos, no dar zapatazos. Eso el incrédulo, el impío y el mundano lo hacen, pero muy bien. Pero cosa muy diferente es disciplinar, como dice la Escritura. Cosa muy diferente. Hay muchos libros y hay mucha información con respecto de la crianza de los hijos, hermanos. Pero cuando no tenemos nosotros ese corazón y esa visión clara, lo que lees en el libro se te olvida al paso del tiempo. Se te olvida. Pero cuando de Dios recibes una visión clara en cuanto a lo que Él quiere que tú hagas y cómo quiere que tú lo hagas, eso no se olvida. Eso al contrario, transforma. Esa visión transforma y perdura. Esa visión estimula y motiva. Eso no se olvida. La Biblia tiene muchos ejemplos de la visión, de lo estimulante que es la visión espiritual, de lo estimulante que es la visión profética, de lo motivadora que es. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos. Cuando Dios está por comenzar algo, Él siempre comienza dando una visión al corazón del hombre. Te pongo un ejemplo. El ejemplo de un hombre llamado Abraham. Dios a Abraham le dio una promesa. Y le dio una promesa. Y entendió Abraham esa promesa porque Abraham tenía comunión con Dios. Dios le reveló a Abraham cuál era su voluntad y le dijo: yo haré de ti una gran nación, de la cual será más grande y más numerosa que las estrellas de los cielos y que la arena del mar. Le dio una promesa, pero en esa promesa Dios le estaba revelando su voluntad. Es decir, Dios quería, así como te lo dije hace un rato, Dios sabe qué quiere de cada uno de nosotros. Y Dios quería hacer de Abraham una nación numerosa, al cual quería tener como niña de sus ojos, como su especial tesoro. Y se lo hizo saber a Abraham a través de la comunión con él. De tal manera que esa promesa en Abraham se convirtió en una visión. Dios me dijo que iba a ser de mí una nación grande, de mi descendencia una nación grande. De tal manera que cuando se enfrentó a situaciones difíciles, adversidades y a pruebas, Abraham no titubeó ni dudó, porque tenía claro lo que Dios le había dicho, porque tenía claro la visión espiritual, la visión profética que Dios le había declarado a él, y dijo: Dios va a hacer de mi descendencia una nación grande. Y cuando Dios le dijo: Abraham, necesito que me des a tu hijo, a tu único, al que amas, Abraham no dudó. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé, pero ya me dijo que va a ser de mi descendencia una nación grande. Y ahorita me está diciendo que haga esto, yo voy y lo voy a hacer. Abraham actuó en consecuencia.
Abraham creyó a Dios. Abraham recibió la visión profética que Dios le dio. Y Abraham actuó en consecuencia, se condujo para llegar a ese objetivo que Dios le había puesto. Se condujo para llegar a ese objetivo. De la misma manera, en Deuteronomio 28 tú te vas a dar cuenta que Dios le dio una promesa al pueblo de Israel, más bien muchas promesas. En Deuteronomio 28 a Israel le da promesas, pero también le da la visión de lo que Él quiere para ese pueblo. Y si tú lees los primeros versículos de Deuteronomio 28 te vas a dar cuenta de que muchas de esas son promesas, pero al pueblo le fue revelado como una visión espiritual. Dios quiere bendecirnos y va a bendecir a este pueblo de esta manera. Si nosotros oímos atentamente su voz y guardamos cada uno de sus mandamientos, Dios va a hacer de este pueblo esto. Nos va a bendecir en nuestra entrada y en nuestra salida. Nos va a bendecir en la ciudad y fuera de ella. Va a bendecir nuestra arteza, nuestra arteza de amasar. Va a bendecir nuestra canasta. Va a bendecir el fruto de nuestro vientre. Va a bendecir nuestros asnos, nuestros bueyes, nuestras ovejas. Esa visión le fue dada a Israel. Y fue una promesa, pero fue revelada también una dirección. Esto quiero que ustedes sean: un pueblo bendito entre todos los pueblos. Un pueblo bendito entre todos los pueblos. Esto mismo se aplica también a nuestros hogares, hermanos. Esto mismo se aplica a nuestros hogares. La Biblia está llena de promesas para nuestros hogares. ¿Y sabes qué es eso? Es visión profética. Es algo que cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios te lo pone muy claro y te dice: esto quiero para ti y para tu casa. Esto quiero para ti y para tu hogar. Esto quiero para tus hijos y para tus hijas. Esto quiero. Qué importante pues es, hermanos, que estemos buscando esa visión profética. Que estemos teniendo nosotros en nuestra vida esa dirección del Señor. Qué importante es. Sus promesas, su voluntad y sus visiones están esperando para nacer en nuestros corazones, a través de la comunión con Él, a través de que se lo pidamos. La visión nace cuando el Espíritu de Dios se une a la palabra de Dios y las hace viva en nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo la importancia de esta visión espiritual? Bueno, esta visión espiritual nace cuando el Espíritu de Dios se une a la palabra del Señor y la hace viva en nuestros corazones. En ese momento nosotros recibimos dirección y visión de lo alto. En ese momento. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Apocalipsis 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a esta iglesia llamada Laodicea? Cuando le dice: eres ciega. Exactamente le está diciendo lo que venimos hablando. No hay visión. No ves lo que Dios quiere para ti y para los tuyos. No tienes esa visión profética y esa visión espiritual. Era lo que le estaba diciendo a esta iglesia. La iglesia de Laodicea era una iglesia que se estaba descarriando. Era una iglesia que estuvo caliente, pero que en este momento estaba tibia. Estaba pronta a ser desechada, de tal manera que había caído en semejantes cosas, pero era tal su ceguera que ni cuenta se daba. Ella pensaba que estaba bien.
Ella pensaba que estaba haciendo las cosas correctas. Ella pensaba que estaba viviendo de la manera adecuada y de la manera correcta. Ella estaba pensando que seguía todavía en el Espíritu. Y sin embargo el Espíritu viene, le reprende y le dice: eres ciega. No te has dado cuenta. No ves ya dónde pisas y en qué tropiezas. Esta iglesia perdió su visión espiritual y ya no podía ver. Por lo tanto, se estaba desenfrenando. La razón, repito, perdió su visión espiritual. Y eso nos sucede, insisto, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Si esta iglesia pierde su visión espiritual, esta iglesia se desenfrena y se pierde. Si nosotros perdemos nuestra visión espiritual, nos vamos a desenfrenar y nos vamos a perder. Si no tienes visión espiritual para tu hogar y para tus hijos se van a perder. Porque no tienes visión para ellos. Y porque aunque Dios tiene claro lo que quiere hacer de cada uno de ellos, nosotros vamos a estar echando a perder lo que Dios quiere hacer. Esa iglesia se estaba perdiendo. La Odisea. ¿Cuál fue el remedio? Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que tengas visión, para que veas. Unge tus ojos con colirio. Y bueno, nosotros sabemos que estos ojos de los cuales se está hablando aquí no son los ojos físicos, son los ojos del corazón. Son los ojos del corazón, de tal manera que el Señor estaba estimulando a esta iglesia para que volviera a tener visión, para que volviera a esa visión espiritual, de tal manera que ya no se perdiera, ya no se extraviara, ya no anduviera de un lado para otro, de tal manera que la animara, la motivara y la mantuviera ferviente. Porque el tener una visión motiva. Porque el tener una visión alienta. Y hermanos, la verdad es que al ver a muchos de nuestros niños, yo me he preguntado, ¿qué visión tendrán sus padres para con ellos? La manera en que los estamos criando, hermanos, ¿refleja la visión que tenemos para con ellos? ¿O más bien refleja que no tenemos visión para con ellos? Porque no tenemos en claro a dónde los queremos ver dentro de 10, 15, 20 años. No tenemos claro dónde los queremos ver. Y lo que el Señor quiere hoy es que tú hoy de aquí te vayas con la convicción y el compromiso de que vas a ir a buscar al Señor para que te revele su voluntad para cada uno de tus hijos. Porque el Señor ya lo sabe. Él ya tiene claro qué quiere hacer con cada uno de tus hijos, pero es urgente que tú y yo lo sepamos. Es urgente que tú sepas qué quiere el Señor con tus hijos. Es urgente. ¿Dónde está nuestra visión, hermanos? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? ¿A dónde queremos que lleguen? ¿Qué queremos que sean? ¿Qué queremos que sean? ¿Tienes tus hijos ahorita pequeños, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 7 años? ¿Qué quieres que sean cuando tengan 15? ¿Qué quieres que sean cuando tengan 20? ¿Qué quieres que sean cuando tengan 50? ¿Qué quieres que sean, hermanos? De ti depende, de ti, de mí depende eso que ellos van a hacer, porque en nuestras manos han sido puestos. ¿Qué quieres que sean? ¿Qué visión estamos teniendo? ¿Qué es lo que estamos viendo con los ojos de nuestro corazón, hermanos? ¿Qué queremos? O quizás la primera pregunta sería, ¿tienes visión
espiritual, profética para tus hijos? Quizás de ahí debiéramos partir. Y repito, esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida espiritual, a la de la iglesia, como personas, como cristianos y cristianas. Pero hoy quiero aplicarlo al tema que nos congrega el día de hoy. ¿Qué visión profética y espiritual tienes para con cada uno de tus hijos? ¿Cuáles son tus metas y tus objetivos? Metas y objetivos no puestas por tu propio corazón, sino lo que Dios quiere de ellos. Entonces la pregunta sería, ¿ya conoces cuál es la visión que el Señor tiene para cada uno de tus hijos? ¿Tienes tú esa misma visión? ¿Qué estás viendo tú en este momento, hermano, con tus hijos? ¿Qué ves y qué percibes con cada uno de ellos? Si no tenemos visión, nos desenfrenamos. Y esto aplica a la crianza de nuestros hijos. Si no tienes una visión clara del cielo, de parte de Dios, para criar a cada uno de tus hijos, te vas a desenfrenar y vas a terminar haciendo lo que se te dé la gana. Y vas a echar a perder a tus hijos. ¿Cuánto tiempo, o más bien, cuándo fue la última vez que en tu oración personal escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Es que si algo el Señor nos quiere ayudar a entender en estas charlas es que de nuestra espiritualidad depende la espiritualidad de nuestros hijos. Entendamos que si somos cristianos fervientes, con una relación, comunión con Dios ferviente, nuestros hijos serán bendecidos por esa misma relación. Si somos cristianos de oraciones rápidas, express, que descuidamos la comunión con el Señor, no podemos esperar mucho de nuestros hijos, ni demandar mucho de ellos. Insisto, no porque el Señor no quiera, Él ya sabe qué quiere hacer con cada uno de ellos. Pero le vamos a estorbar. Le vamos a estorbar. La Odisea pensaba que todo estaba bien. Y sin embargo el Señor le dijo, no tienes visión, estás ciega. Estas visiones proféticas provienen de Dios. Él las da, Él las revela, Él te las transmite. Si no hay una relación real con Él, entonces será muy difícil tener y mantener una visión en nuestro corazón. Esto que te quede claro, hermano, que te quede claro. Si no hay una relación real con Dios, entonces será muy difícil tener y mantener una visión en nuestro corazón. Porque esa visión no la fabricamos nosotros. Él la da. Romanos capítulo 4, verso 17. Hablando de Abraham, dice el verso 17 del capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer desde el verso 16 para que entendamos de qué viene hablando. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir eso? El día de hoy el Señor no llama a tu hijo pastor. No ve o no vemos nosotros a alguno de nuestros hijos como si fuera pastor. Pero dice aquí que el Señor ya lo llama como si fuese. Porque Él está seguro de lo que Él quiere hacer. Porque Él está seguro de que esa visión le fue dada por Dios. Y pone ejemplo a Abraham precisamente por el ejemplo que yo te daba. A Abraham le fue dada visión y él dijo: soy padre ya de mucha gente. Todavía no lo era. Es más, todavía no tenía ni a Isaac. Y él lo creyó: soy padre ya de muchas gentes. Por una sencilla razón: visión. Lo creyó y llamó las cosas que no son como si fuesen. Porque dijo: el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. El Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. Hermanos, Dios nos ayude a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dios nos ayude a tener esa visión espiritual de manera muy particular y específica en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ayude que como iglesia tengamos una visión que nos mantenga en la dirección correcta en la cual Dios quiere que vayamos caminando. Pero de la misma manera, Dios nos ayuda a tener esa visión espiritual que como padres quiere que tengamos, de tal manera que nos mantenga trabajando como los padres que Él quiere que nosotros seamos. Que nos mantenga viviendo, que te mantenga, hermana, viviendo como la madre que Dios quiere que seas para tus hijos. Pero todo eso va a depender de la visión que tú tengas. Todo eso va a depender de la visión que tú recibas de parte de Dios, pero al mismo tiempo ese recibir la visión va a depender de la entrega que tú tengas para con Dios. El que tú te quieras entregar verdaderamente a una vida de comunión con el Señor. Y entonces sí llamaremos a eso santidad. Santidad es estar apartado para Dios. Eso es santidad. Es estar apartado para Dios, para estar con Él. Eso es ser santo, apartado. Abraham veía con los ojos del corazón y estuvo de acuerdo con esto. De tal manera que si tomamos el ejemplo de Abraham, entonces lo que ves es lo que recibes. Si tomamos el ejemplo de Abraham. Abraham vio, creyó y recibió. Abraham, repito, vio, creyó y recibió. Lo que vemos es lo que recibimos. Pero si no vemos, entonces no recibimos. Lo que tú veas ahora quizá determine dónde te encuentres tú y tu familia en 5, en 10 o en 20 años. Lo que tú y yo veamos ahora muy probablemente determine en dónde nos encontremos dentro de algunos años. Porque conforme a eso nos vamos a conducir. Y tenlo por seguro, que también va a determinar si no vemos nada, si no tenemos visión, muy probablemente eso determine dónde estemos dentro de 5 o 10 años. Quizás ya muy alejados, quizás ya muy extraviados, quizás ya muy perdidos y muy entenebrecidos. Sencillamente porque hay un principio que ignoramos en la Escritura: sin visión el pueblo se desenfrena.
Sin visión, el pueblo se desenfrena. Amados, quebrantemos nuestro corazón delante de Dios. Humillemos nuestro corazón y pidamos visión a Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestros pequeños, que estoy seguro muy dispuestos estarán de servir al Señor si los criamos adecuadamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, quebranta nuestro corazón. Necesitamos ser humildes. Padre, necesitamos reconocer cuál es la visión que tenemos, si es que tenemos. Hemos de reconocer que si es defectuosa esa visión o nula, si también en nuestra vida escasea la palabra de Jehová, es porque nosotros así lo hemos querido. No te hemos buscado de todo corazón. No permanecemos en tus aposentos, en tus atrios, Señor. No te buscamos con fervor, con vehemencia. No oramos ni intercedemos fervientemente. Hemos impedido que tú nos reveles esa visión de lo alto, Señor. Padre, quebrántanos. Quebrántanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.